Mi nombre es Aurora Delgado, tengo 55 años, y esta es la historia de cómo mi jefe me robó 15 años de mi carrera profesional, hasta que decidí cobrarme cada día con intereses. Buenos días, queridos. Me llamo Aurora Delgado, soy de Lima, Perú. Tengo 55 años y durante los últimos 15 años trabajé como contadora general en la empresa Distribuidora San Martín, una compañía mediana de productos alimenticios. Siempre fui una mujer trabajadora, responsable, que llegaba primera y se iba última, que nunca faltaba ni un día, que manejaba las finanzas de la empresa como si fueran mías propias. Mi jefe era Eduardo Villareal, un hombre de 48 años que heredó la empresa de su padre hace 10 años. Cuando yo llegué a trabajar ahí, Eduardo recién estaba aprendiendo el negocio, y yo, con mi experiencia de 20 años en contabilidad, prácticamente le enseñé todo lo que sabía sobre el manejo financiero de una empresa. Durante todos estos años, Eduardo siempre me prometía lo mismo. Aurora, usted es invaluable para esta empresa. Cuando las cosas mejoren, vamos a hablar de su promoción a gerente financiera. Este tras año, la misma promesa. Mientras tanto, yo veía cómo contrataba gerentes jóvenes, todos hombres, todos con menos experiencia que yo, pero con sueldos que duplicaban el mío. Pero yo era paciente. Pensaba que mi trabajo hablaría por sí solo, que mi dedicación y mis resultados eventualmente serían reconocidos. Durante 15 años, nunca hubo un error en mis libros contables, nunca hubo un problema financiero que yo no resolviera, nunca hubo una auditoría que no pasáramos con honores por mi trabajo impecable. El problema era que yo había cometido un error fundamental: confiar en la palabra de un hombre que veía a las mujeres de mi edad como muebles útiles pero reemplazables. Todo cambió hace 3 meses, cuando Eduardo llegó a la oficina con una sonrisa extraña y me pidió que fuera a su oficina. Aurora, me dijo, tengo noticias muy emocionantes. La empresa está creciendo tanto que necesitamos reestructurar el área financiera. Mi corazón se aceleró. Por fin, después de 15 años, iba a recibir la promoción que merecía. ¿Qué significa eso, señor Villareal?, le pregunté. Significa que hemos contratado un nuevo gerente financiero, alguien joven y dinámico que va a modernizar todos nuestros procesos. Se llama Andrés Morales, tiene 28 años, acaba de graduarse de una maestría en finanzas y va a ser su nuevo jefe. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Mi nuevo jefe?, tartamudeé. Sí, Aurora, Andrés va a necesitar que usted le enseñe todos los procedimientos que usted maneja también. Va a ser como una mentoría. Y tranquila, que no se preocupe por su estabilidad laboral. Usted va a seguir siendo nuestra contadora de confianza. Esa noche lloré, como no lloraba desde que mi esposo murió hace 8 años. No era solo el dolor de no recibir la promoción, era la humillación de descubrir que, después de 15 años de dedicación absoluta, yo era vista como una empleada útil, pero sin futuro, buena, para enseñar a otros, pero no para liderar. Pero lo peor estaba por venir. Durante las siguientes semanas, mientras entrenaba a Andrés Morales, descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Este muchacho, que ganaba 3 veces más que yo, no sabía absolutamente nada de contabilidad práctica. Había estudiado teoría en libros, pero nunca había manejado las finanzas reales de una empresa. «Señora Aurora», me preguntaba constantemente, «¿cómo se hace este proceso? ¿Dónde están estos documentos? ¿Por qué este número no cuadra?» Yo le enseñaba todo, paso, con la paciencia de una madre enseñándole a caminar a su hijo. Pero por dentro me preguntaba, ¿por qué él es el gerente y yo soy la que le enseña? La gota que colmó el vaso llegó un viernes por la tarde. Eduardo entró a la oficina de contabilidad y le dijo a Andrés delante de mí: «Andrés, excelente trabajo con el reporte financiero de este mes. Realmente has demostrado tu capacidad de liderazgo». Ese reporte lo había hecho yo completamente. Andrés solo había puesto su nombre y se lo había presentado a Eduardo como suyo. Y Eduardo lo sabía, porque había visto a Andrés preguntándome cada detalle durante toda la semana. Esa noche, sentada en mi casa vacía, comiendo una cena solitaria frente al televisor, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Aurora Delgado, a los 55 años, había terminado de ser la empleada paciente y abnegada que esperaba un reconocimiento que nunca llegaba. Si Eduardo Villareal pensaba que podía usar mis 15 años de experiencia para entrenar a mi propio reemplazo y luego descartarme como un mueble viejo, estaba muy equivocado. La guerra acababa de comenzar
y él no tenía idea de que se había metido con la mujer equivocada. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a los 55 años ya no tenía tiempo para esperar. Durante el fin de semana posterior a esa humillación, no salí de mi casa. Me quedé pensando, analizando, recordando cada injusticia de los últimos 15 años. No era solo la promoción negada, eran todas las veces que mis ideas fueron presentadas por otros como propias, todas las veces que resolví crisis financieras sin recibir crédito, todas las veces que Eduardo me prometía la próxima vez, sabiendo que nunca llegaría. El lunes por la mañana llegué a la oficina con una claridad mental que no había tenido en años. Había tomado una decisión. Si iban a tratarme como una empleada dispensable, entonces iba a actuar como una. Ya no más horas extra gratis. Ya no más resolver problemas que no eran mi responsabilidad. Ya no más enseñarle a Andrés procesos que él debería saber. Pero mi plan era mucho más sofisticado que simplemente hacer huelga silenciosa. Durante 15 años manejando las finanzas de la empresa, yo conocía cada irregularidad, cada ajuste creativo, cada zona gris que Eduardo utilizaba para evitar pagar impuestos completos o para inflar sus ganancias personales. Eduardo no era exactamente un criminal, pero tampoco era completamente honesto. Como muchos empresarios medianos, había aprendido a jugar en los límites de la legalidad, y yo, como su contadora de confianza, había sido cómplice silenciosa de muchas de esas prácticas. Durante todos estos años, había documentado meticulosamente cada transacción, cada ajuste, cada error conveniente. No porque planeara usarlo en su contra algún día, sino porque era mi trabajo mantener registros precisos. Pero ahora, esa documentación se había convertido en mi arma secreta. Mi estrategia tenía 3 fases. Primera fase: hacer que Andrés fracasara estrepitosamente, sin mi ayuda constante. Segunda fase: documentar oficialmente todas las irregularidades financieras que había estado cubriendo durante años. Tercera fase: usar toda esa información para conseguir exactamente lo que merecía después de 15 años de trabajo. La primera fase comenzó inmediatamente. Cuando Andrés me preguntaba algo, yo le respondía con monosílabos o lo dirigía a los manuales de procedimientos que yo misma había escrito años atrás. «Señora Aurora, ¿dónde están los documentos de la cuenta X?» «En el archivo, señor Morales». «¿Pero dónde específicamente?» «En la sección que corresponde según el manual de procedimientos». Al principio, Andrés pensó que era solo mi personalidad, pero después de una semana de recibir respuestas cortantes y técnicas en lugar de la mentoría maternal que esperaba, comenzó a frustrarse. Para el viernes, había cometido 3 errores importantes en los registros contables. Errores que yo detecté, pero que decidí no corregir. Eduardo comenzó a notar los problemas cuando el banco lo llamó preguntando sobre discrepancias en los depósitos. «Andrés», le preguntó, «¿qué está pasando con estos números?» «No estoy seguro, señor Villarreal. Estoy revisando los procesos con la señora Aurora». «¿Aurora?» Eduardo me miró. «¿Hay algún problema que deba conocer?» «No, señor Villarreal», respondí con perfecta tranquilidad. «El señor Morales es el gerente financiero. Yo solo sigo sus instrucciones». Esa respuesta le encendió una luz de alarma a Eduardo. Durante 15 años, yo había sido quien tomaba la iniciativa, quien solucionaba problemas antes de que él se enterara, quien manejaba crisis con total autonomía. Que ahora dijera, «solo sigo instrucciones», era una señal clara de que algo había cambiado. Mientras tanto, yo comencé la segunda fase de mi plan. Cada noche me quedaba 1 hora después del horario oficial, tiempo que Eduardo pensaba que estaba usando para ayudar a Andrés, y copiaba meticulosamente todos los documentos que necesitaría para mi venganza final. Facturas infladas para reducir impuestos, pagos a proveedores fantasma, gastos personales de Eduardo, registrados como gastos de empresa, sueldos de empleados inexistentes cuyos salarios iban directo a cuentas controladas por Eduardo. Durante 15 años había visto todo esto como creatividad financiera, necesaria para mantener la empresa competitiva. Ahora lo veía como evidencia. El punto de quiebre llegó 3 semanas después, cuando Andrés cometió un error tan grande que casi le cuesta a la empresa un contrato importante. Había confundido las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar en un reporte que fue enviado directamente a nuestro cliente más importante. Eduardo estaba furioso. «¡Aurora!», me gritó delante de toda la oficina. «¿Cómo permitió que esto pasara? Usted se supone que lo está supervisando». Ahí fue cuando ejecuté la parte más deliciosa de mi venganza.
Con la voz más calmada que pude, le respondí: «Señor Villareal, con todo respeto, usted me dijo claramente que el señor Morales era mi nuevo jefe y que yo debía seguir sus instrucciones». Él revisó ese reporte y lo aprobó. «Yo no puedo corregir las decisiones de mi superior». Eduardo se quedó sin palabras. Sabía que yo tenía razón técnicamente, pero también sabía que durante 15 años yo había sido su red de seguridad financiera, y que sin esa red, su empresa estaba en problemas. Esa tarde, Eduardo me pidió que nos reuniéramos en privado. «Aurora», me dijo, «necesitamos hablar». «Por supuesto, señor Villareal. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, sé que tal vez la transición con Andrés no ha sido la más suave, pero necesito que usted sea más proactiva en ayudarlo». «Entiendo su preocupación», le respondí, «pero debo preguntarle, ¿esta ayuda adicional va a venir acompañada de una compensación adicional? Porque efectivamente estoy haciendo el trabajo de dos personas, mi trabajo de contadora y el trabajo de supervisión que debería estar haciendo un gerente competente». Eduardo se puso incómodo. Durante 15 años yo había hecho trabajo extra sin pedir nada a cambio. Que ahora estuviera pidiendo compensación económica por ayuda adicional era un territorio completamente nuevo para él. «Aurora, usted sabe que valoramos mucho su trabajo». «Señor Villareal», lo interrumpí, «después de 15 años ya no me interesan las palabras, me interesan los hechos». Esa noche, sentada en mi casa, sonreí por primera vez en meses. Eduardo finalmente había entendido que Aurora Delgado había cambiado las reglas del juego, pero todavía no sabía cuán completamente iban a cambiar. A los 55 años, descubrí que la paciencia que tanto me habían elogiado era en realidad mi mayor debilidad, pero la experiencia acumulada se había convertido en mi arma más poderosa. Después de esa conversación con Eduardo, las cosas en la oficina cambiaron dramáticamente. Él había entendido que ya no podía contar con mi cooperación automática, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por venir. Durante las siguientes 2 semanas, implementé lo que yo llamaba cumplimiento malicioso. Hacía exactamente lo que mi contrato laboral especificaba, ni menos. Llegaba a las 8 y salía a las 5, tomaba mi hora completa de almuerzo y no respondía a correos ni llamadas fuera del horario laboral. Para una empresa que había funcionado durante 15 años con mis horas extra gratis y mi disponibilidad 24/7, este cambio fue devastador. Los clientes empezaron a quejarse porque sus consultas financieras no eran respondidas inmediatamente. Los proveedores llamaban preguntando por pagos retrasados porque Andrés no sabía priorizar las cuentas por pagar. Los bancos enviaban notificaciones de sobregiros porque nadie más sabía el flujo exacto de efectivo de la empresa. Eduardo estaba desesperado. Una tarde me llamó a su oficina nuevamente. «Aurora, no entiendo qué está pasando. Antes todo funcionaba perfectamente, y ahora tenemos problemas todos los días». «Señor Villareal», le respondí con perfecta inocencia, «yo sigo haciendo mi trabajo de contadora exactamente como lo especifica mi contrato. Los problemas que usted menciona son responsabilidades gerenciales que corresponden al señor Morales. Pero usted sabe que Andrés está aprendiendo, por supuesto, y estoy segura de que con el tiempo desarrollará las competencias necesarias para su posición». Eduardo me miró con una mezcla de frustración y miedo. «Aurora, seamos directos. ¿Qué necesita para que las cosas vuelvan a funcionar como antes?». Esa era exactamente la pregunta que había estado esperando. «Señor Villareal, creo que hay algunas cosas que necesitamos discutir. Pero antes, me gustaría que revisáramos juntos el desempeño financiero de la empresa durante mis 15 años aquí». Saqué una carpeta que había preparado meticulosamente. Contenía gráficos, estadísticas y análisis detallados que demostraban cómo mis contribuciones habían sido fundamentales para el crecimiento de la empresa. «Durante mi tiempo aquí», comencé, «la empresa ha crecido un 340%. Los errores contables han sido prácticamente cero. Hemos pasado todas las auditorías sin observaciones. El flujo de efectivo se ha optimizado, reduciendo los costos financieros en un 25%. Los reportes que yo genero han sido fundamentales para conseguir 3 líneas de crédito importantes». Eduardo escuchaba en silencio mientras yo detallaba, con números precisos, cada una de mis contribuciones. «Sin embargo», continué, «durante estos 15 años, mi salario ha aumentado solo un 18%, muy por debajo de la inflación acumulada. No he recibido bonificaciones por desempeño, a pesar de que mis resultados han sido excepcionales. Y ahora,
He sido degradada efectivamente al traer a un gerente sin experiencia para que supervise mi trabajo. Aurora, yo nunca dije que usted había sido degradada. Señor Villareal, cuando usted contrata a alguien para que sea mi jefe, pagándole 3 veces mi salario, para hacer un trabajo que yo he estado haciendo durante 15 años, ¿cómo llamaría usted a eso? Eduardo no tenía respuesta para esa pregunta. Pero lo más importante, continué, es que durante estos años he observado varias prácticas financieras que podrían ser problemáticas si fueran revisadas por las autoridades correspondientes. Esa frase cambió completamente la atmósfera de la conversación. Eduardo se puso tenso inmediatamente. ¿Qué quiere decir con eso? Saqué otra carpeta, mucho más gruesa que la primera. Durante 15 años he mantenido registros detallados de todas las transacciones de la empresa, como debe ser según las normas contables. Algunos de estos registros podrían ser interpretados de manera desfavorable por un auditor externo. Eduardo sabía exactamente a qué me refería. Las facturas infladas, los gastos personales disfrazados como gastos empresariales, los empleados fantasma, las cuentas en paraísos fiscales. Durante años, él había confiado en que yo mantendría esos secretos porque éramos un equipo. Aurora, ¿usted sabe que esas son prácticas normales en empresas de nuestro tamaño? Por supuesto, señor Villareal. Y yo nunca he tenido problema con ser creativa dentro de los marcos legales. Pero ahora me pregunto, ¿qué pasaría si alguien, sin mi experiencia y discreción, manejara esta información? La amenaza ya era sutil pero clara. Andrés, en su inexperiencia, podría fácilmente cometer errores que expusieran todas esas irregularidades. O peor aún, yo podría decidir que ya no era mi responsabilidad proteger los secretos financieros de una empresa que no valoraba mi contribución. ¿Qué propone?, me preguntó Eduardo con voz tensa. Propongo que reconozcamos la realidad de la situación, le respondí. Usted necesita mi experiencia y mi discreción. Yo necesito el reconocimiento y la compensación que he merecido durante 15 años. Creo que podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Eduardo entendió perfectamente el mensaje. Aurora Delgado ya no era la empleada sumisa que aceptaba promesas vacías. Era una mujer de 55 años que conocía todos los secretos de la empresa y que finalmente había decidido usar ese conocimiento para conseguir lo que merecía. ¿Cuáles serían los términos de ese acuerdo?, me preguntó. Sonreí por primera vez en esa conversación. Me da mucho gusto que me haga esa pregunta, señor Villareal. Después de 15 años de aceptar migajas, había llegado el momento de exigir lo que realmente merecía, y tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. La reunión que siguió fue la más importante de mi carrera profesional. Durante 15 años había estado en posición de debilidad, pidiendo favores, esperando reconocimiento, aceptando excusas. Ahora, por primera vez, yo tenía el control total de la situación. Señor Villareal, comencé, mis términos son muy simples y no son negociables. Primero, quiero el título de gerente financiera, que debí haber recibido hace años. Segundo, quiero un salario equivalente a lo que está ganando Andrés, más un ajuste retroactivo por los últimos 3 años. Tercero, quiero un contrato de estabilidad laboral por 5 años, hasta mi jubilación. Eduardo abrió los ojos. Aurora, eso significaría triplicar su salario actual. Exactamente. Lo mismo que usted le está pagando a alguien sin experiencia por hacer un trabajo que yo he estado haciendo gratis durante 15 años. Pero no puedo simplemente despedir a Andrés. No le estoy pidiendo que lo despida. Puede mantenerlo como analista financiero junior, bajo mi supervisión. Tal vez en 5 años aprenda lo suficiente para ser útil. Eduardo se veía incómodo. Pero yo no había terminado. Cuarto término. Quiero participación en las utilidades de la empresa. Un 5% de las ganancias netas anuales, reconociendo mi contribución real al crecimiento de la compañía. Eso es imposible. Esa participación vale aproximadamente lo mismo que usted se gastó el año pasado en su nueva camioneta, que curiosamente está registrada como gasto de empresa bajo vehículo de trabajo. Eduardo se puso pálido. Ese era uno de los muchos ajustes creativos que yo había estado manejando discretamente. Quinto y último término, continué. Quiero que todos estos cambios se implementen inmediatamente, con el ajuste retroactivo pagado antes de fin de mes. Eduardo se quedó en silencio durante largos minutos. Podía ver su mente trabajando, calculando opciones, evaluando riesgos. Aurora, sus demandas son muy agresivas. Necesito tiempo para pensar.
Por supuesto, le respondí levantándome de mi silla. Tómese todo el tiempo que necesite, pero debo informarle que, mientras usted piensa, yo he decidido tomar unas vacaciones acumuladas. Tengo 3 semanas pendientes que voy a empezar a usar desde mañana. La expresión de pánico en la cara de Eduardo fue deliciosa. ¿No puede irse ahora? Tenemos el cierre de mes, los reportes para el banco, la auditoría interna. Tiene razón, son fechas muy importantes. Por suerte, el señor Morales está aquí para manejar todas esas responsabilidades gerenciales. Eduardo sabía perfectamente que Andrés no podría manejar el cierre de mes sin cometer errores catastróficos. También sabía que sin mi supervisión había una alta probabilidad de que esos errores expusieran algunas de las irregularidades financieras más delicadas. Aurora, seamos razonables. Señor Villarreal, estoy siendo extremadamente razonable. Después de 15 años de ser subvalorada, mis términos son justos y están basados en mi valor real para esta empresa. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, agregué. Oh, y una cosa más. Durante mis vacaciones no voy a revisar correos ni contestar llamadas de trabajo. Estoy segura de que entenderá que necesito descansar completamente. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Eduardo me llamaba constantemente, pero yo simplemente no contestaba. Finalmente, el jueves por la tarde, me llegó un mensaje de texto desesperado. Aurora, por favor, llámeme urgentemente. Necesitamos hablar. Esperé hasta el viernes por la mañana para devolverle la llamada. Buenos días, señor Villarreal. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Aurora, necesito que regreses inmediatamente. Andrés cometió varios errores y el banco está haciendo preguntas difíciles. ¡Qué lástima! ¿Y qué tipo de preguntas están haciendo? Están preguntando sobre discrepancias en los reportes de flujo de efectivo y también quieren explicaciones sobre algunas transferencias a cuentas que no reconocen. Perfecto. Andrés había tocado exactamente las cuentas más sensibles, aquellas donde Eduardo manejaba sus fondos personales disfrazados como gastos empresariales. Suena como un problema serio, le respondí. ¿El señor Morales no puede resolverlo? Al fin y al cabo, es el gerente financiero. Aurora, por favor. Usted sabe que necesitamos su experiencia para manejar esta situación. Tiene razón, señor Villarreal. Mi experiencia es valiosa, tan que creo que ser compensada adecuadamente. Hubo un largo silencio. Finalmente, Eduardo suspiró. Acepto sus términos. Todos no necesito que regrese hoy mismo. Excelente. Redacte los documentos del nuevo contrato y téngalos listos para mi firma el lunes por la mañana. Y por favor, asegúrese de que el ajuste retroactivo esté disponible en mi cuenta antes del fin de mes. Está bien, Aurora, pero por favor venga hoy a resolver el problema con el banco. Con mucho gusto, señor Villarreal. Después de todo, ahora soy la gerente financiera, y resolver estos problemas es exactamente mi trabajo. Esa tarde, llegué a la oficina como la nueva gerente financiera de Distribuidora San Martín. En 3 horas, resolví todos los problemas que Andrés había creado en una semana, tranquilicé al banco con explicaciones técnicas precisas y reorganicé los reportes financieros para evitar futuras confusiones. Eduardo me observaba trabajar con una mezcla de alivio y respeto que nunca había visto antes. Por primera vez en 15 años, me veía no como una empleada útil, sino como la profesional indispensable que siempre había sido. Esa noche, caminando hacia mi casa con mi nuevo contrato en la mano, sentí algo que no había experimentado en años: orgullo profesional. A los 55 años, Aurora Delgado finalmente había aprendido a valorarse a sí misma y había obligado a otros a hacer lo mismo. 1 año después de mi negociación, mi vida había cambiado completamente, y cada día me despertaba con la satisfacción de saber que finalmente había tomado el control de mi destino profesional. Hoy, 18 meses después de esa confrontación que cambió mi vida, puedo decir con total certeza que fue la mejor decisión que tomé en mis 55 años. No solo conseguí el reconocimiento y la compensación que merecía, sino que también recuperé algo mucho más valioso: mi autoestima profesional. Los primeros meses como gerente financiera oficial fueron intensos pero gratificantes. Eduardo cumplió todos los términos de nuestro acuerdo: mi nuevo salario, el ajuste retroactivo, la participación en utilidades y el contrato de estabilidad laboral. Pero más importante que el dinero fue el cambio en la dinámica de poder. Ahora, cuando yo hablaba en las reuniones, todos escuchaban. Cuando yo proponía cambios en los procesos financieros, se implementaban inmediatamente.
Cuando yo establecía prioridades para el área contable, nadie las cuestionaba. Por primera vez en 15 años, tenía la autoridad formal que correspondía a mi experiencia real. Andrés, por su parte, se convirtió en mi subordinado directo con el título de analista financiero senior. Al principio, su ego no podía manejar el hecho de reportar a la mujer que había sido contratado para supervisar, pero después de algunos meses trabajando bajo mi dirección, comenzó a entender realmente lo que significaba la experiencia práctica en finanzas corporativas. «Señora Aurora», me dijo un día, «quiero pedirle disculpas. Cuando llegué aquí, pensé que mi título universitario me daba automáticamente la capacidad de manejar este puesto. No entendía que usted había estado haciendo este trabajo con excelencia durante más años de los que yo tengo de vida profesional». Esa disculpa significó mucho para mí, no porque necesitara validación de Andrés, sino porque demostraba que mi estrategia había fallado perfectamente. No había destruido su carrera ni lo había humillado innecesariamente. Simplemente había puesto las cosas en su lugar correcto. Él aprendiendo de mí, no pretendiendo enseñarme. Eduardo también cambió completamente su actitud hacia mí. Ya no me veía como la empleada obediente que podía dar por sentada. Me consultaba sobre decisiones estratégicas importantes, me incluía en reuniones con clientes clave y, más importante, me trataba como la socia de negocios que efectivamente era. «Aurora», me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales de revisión financiera, «tengo que admitir que cometí un error muy grande cuando contraté a Andrés por encima de usted. Debí haber reconocido hace años que usted era la persona indicada para liderar el área financiera». «Señor Villarreal», le respondí, «todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y corregirlos cuando es posible. Pero mi satisfacción más grande no vino del trabajo, sino de cómo esta experiencia cambió mi vida personal. Con mi nuevo salario, pude mudarme a un apartamento mejor, en un barrio más seguro. Pude comprarme un carro nuevo, algo que había estado posponiendo durante años. Pude empezar a ahorrarse para mi jubilación, en lugar de vivir mes a mes. Más importante aún, recuperé mi confianza en mí misma. Durante años, había internalizado la idea de que tal vez no merecía una promoción, que tal vez mi edad era realmente una limitación, que tal vez debía estar agradecida simplemente por tener trabajo. Ahora entendía que todos esos pensamientos habían sido resultado de años de manipulación sutil y discriminación por edad. La participación en utilidades resultó ser aún más valiosa de lo que había calculado. La empresa tuvo un año excelente, y mi 5% de las ganancias netas me dio un bono equivalente a 6 meses de mi salario anterior. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real. 6 meses después de mi promoción, Eduardo me propuso algo que nunca había esperado. «Aurora, he estado pensando en expandir la empresa, abrir una segunda sede en Arequipa. ¿Le interesaría ser socia minoritaria en esa nueva operación?» La propuesta me dejó sin palabras. Durante 15 años había soñado con ser reconocida como más que una empleada, y ahora Eduardo me estaba ofreciendo ser literalmente su socia de negocios. «¿Qué porcentaje de sociedad está proponiendo?», le pregunté. «Estaba pensando en un 20%. Usted aportaría su experiencia y supervisaría toda la operación financiera de ambas sedes, y yo aportaría el capital inicial». Era una oferta increíble, pero después de todo lo que había pasado, ya no tomaba decisiones impulsivas. «Necesito tiempo para revisar los números y consultar con un abogado», le dije. «Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite». Pasé las siguientes 2 semanas analizando la propuesta con lupa. Al final, negocié algunos términos adicionales. Un contrato de gestión garantizado por 10 años, participación en las decisiones estratégicas y la opción de comprar un 5% adicional de la empresa después de 5 años. Eduardo aceptó todos mis términos. La expansión fue un éxito rotundo, y mi participación como socia me dio una estabilidad financiera que nunca había imaginado posible. Pero la satisfacción más grande llegó un día, 9 meses después de mi promoción, cuando recibí una llamada inesperada. Era Carla Mendoza, una mujer de 48 años que trabajaba como contadora en otra empresa mediana de Lima. «Señora Aurora», me dijo, «espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número a través de un contacto mutuo. Quería hoy hablar con usted porque estoy pasando por una situación muy similar a la que usted vivió el año pasado». Resultó que Carla había escuchado mi historia a través de la red informal de contadores de Lima.
Su jefe también había contratado a un gerente joven para supervisar su trabajo después de 12 años de servicio impecable. No sé qué hacer, me confesó. Me siento tan humillada, tan subestimada, pero a mi edad tengo miedo de pelear por mis derechos. Esa conversación me hizo darme cuenta de que mi experiencia no había sido única. Había miles de mujeres profesionales de mi edad que estaban siendo sistemáticamente subestimadas y marginadas en sus trabajos. Carla, le dije, lo primero que tienes que entender es que tu experiencia tiene valor real, medible, cuantificable. Lo segundo es que el miedo a defender tus derechos es exactamente lo que permite que este abuso continúe. Pasé 2 horas al teléfono con ella, compartiendo estrategias, dándole consejos sobre cómo documentar su valor, cómo preparar una negociación, cómo usar su conocimiento institucional como ventaja estratégica. 6 meses después, Carla me llamó para contarme que había conseguido su promoción a gerente de contabilidad, con un aumento de salario del 60%. Esa llamada me inspiró a hacer algo que nunca había considerado antes. Decidí crear un grupo de apoyo informal para mujeres profesionales de más de 45 años que estuvieran enfrentando discriminación por edad en sus trabajos. Comenzamos reuniéndonos una vez al mes en un café del centro de Lima. Al principio éramos solo 5 mujeres, yo, Carla y 3 contadoras más que habían escuchado de nuestro grupo. Pero en 6 meses ya éramos más de 20 profesionales de diferentes áreas: contabilidad, recursos humanos, administración, marketing. Compartíamos estrategias, nos dábamos apoyo mutuo y, más importante, nos ayudábamos unas a otras a entender que no estábamos solas en esta lucha. La discriminación por edad era un problema sistemático, no fallas personales nuestras. Hoy, 2 años después de mi confrontación con Eduardo, el grupo ha crecido a más de 50 mujeres. Hemos ayudado a docenas de profesionales a conseguir promociones, aumentos de salario y mejores condiciones laborales. Algunas han decidido renunciar y comenzar sus propios negocios. Otras han usado su experiencia para convertirse en consultoras independientes. Mi mensaje para todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente las que han superado los 45 años, es muy claro. Tu experiencia no es un obstáculo, es tu ventaja competitiva. Tu edad no es una limitación, es evidencia de tu supervivencia y adaptabilidad profesional. Durante años, yo pensé que mi valor dependía de la aprobación de otros. Creí que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente paciente, si era lo suficientemente útil, eventualmente sería reconocida. Estaba equivocada. Mi valor siempre estuvo ahí. Mi experiencia siempre fue valiosa. Mi conocimiento siempre fue indispensable. Lo único que cambió fue que dejé de esperar que otros reconocieran ese valor y empecé a exigir el reconocimiento que merecía. A los 55 años, Aurora Delgado finalmente aprendió a negociar desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Y ese aprendizaje cambió no solo mi carrera, sino mi vida entera. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento resentimiento por esos 15 años de ser subestimada. Los veo como una inversión en conocimiento y experiencia que finalmente me dio las herramientas para conseguir exactamente lo que quería. Eduardo me enseñó, sin quererlo, la lección más valiosa de mi carrera: que el respeto no se pide, se exige. Y cuando tienes las herramientas y el conocimiento para respaldar esas exigencias, siempre puedes conseguir lo que mereces. Esta fue mi historia, la historia de cómo una contadora de 55 años transformó 15 años de paciencia en una estrategia de venganza perfecta. Si hay algo que quiero que recuerden de mi experiencia, es esto: nunca es tarde para dejar de aceptar menos de lo que vales, y nunca es tarde para tomar el control de tu destino profesional. Gracias por escucharme. Y recuerden, su experiencia es su poder. Úsenla sabiamente.